Reparto de puntos entre Chelsea y Manchester United en Stamford Bridge, en un partido en el que para mí ha faltado juego, ocasiones y también detalles del máximo nivel. Al final el partido se decidió, eso sí, con mucha emoción en los últimos minutos y un golazo espectacular de Carlos Enrique Casemiro. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido y cómo ha sido esta batalla táctica entre Graham Potter y Erik ten Hag. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy teníamos un duelo importante entre dos equipos del Big Six en la Premier League, Chelsea y Manchester United, el equipo de los Diablos Rojos, que después de ganar y haciendo un gran partido ante el Tottenham, un encuentro que analizamos, que repasamos aquí en el canal, bueno, pues afrontaba un duelo importante contra otro equipo de los grandes y jugando fuera de casa, mientras que el Chelsea llegaba en una buena dinámica, una dinámica que ha cambiado con mejor juego y mejores resultados después de la llegada de Graham Potter y la destitución de Thomas Tuchel. Dos equipos que llegaban en un buen estado de forma y que se tenían que enfrentar sobre todo, bueno, pues ahora mismo por esa cuarta plaza que ocupa el Chelsea y que va a seguir ocupando después de este empate. Los de Graham Potter se quedan con 21 puntos en la cuarta posición, el Manchester United se queda con 20 en la quinta. La verdad, un partido en el que la impresión es que la táctica ha podido con el juego, ha podido también con las ocasiones, bueno, pues creo que hemos visto un poquito de miedo por parte de ambos equipos y en el que claramente las defensas han estado mucho mejor que los ataques, pese a que el encuentro haya acabado 0-0. Para que os deis cuenta, hasta el minuto 85, hasta el 1-0 del Chelsea, bueno, pues para mí los principales protagonistas del encuentro eran Kepa por parte del conjunto local, del equipo blue, y Lisandro Martínez por parte del Manchester United. Claramente dos jugadores que habían limitado los ataques rivales. Eso sí, creo que a los puntos hoy el Manchester United ha estado un poquito mejor que el conjunto local, que el Chelsea, porque ha tenido las mejores ocasiones hasta, bueno, pues ese error que para mí ha cometido McTominay en una acción innecesaria que ha terminado con el penalti de Jorginho. Al final el Manchester United, que fue capaz de rescatar un punto con un golazo espectacular de Casemiro, que a punto estuvo de parar Kepa, pero que se revisó con la tecnología de la línea de gol y se dio el tanto por, bueno, pues por válido, porque las imágenes se ha visto que era lo correcto. Vamos a repasarlo todo, los nombres más importantes, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo mejor, que me dejéis vuestra opinión en comentarios si habéis podido ver el partido, cuál de los dos equipos os da más confianza, si estáis viendo algo del Manchester United que os está gustando, si estáis viendo algo del Chelsea que os está gustando, más en general, no solo centrado en este partido. Como os decía, ha sido una batalla táctica, sobre todo para mí la primera mitad, aunque también incluso la segunda, algo que ha obligado a Graham Potter a tener que hacer un cambio en el minuto 35 porque estaba viendo que su equipo no estaba bien colocado, que estaba llegando tarde, que no era capaz de tener el balón. Así han arrancado ambos conjuntos, el Chelsea con su habitual 5-2-3, con Mason Mount, Sterling y Aubameyang arriba, con Loftus-Cheek, y Jorginho en el centro del campo, seguramente su centro del campo más físico, ¿no? Más defensivo incluso, aunque Jorginho sabemos que no es un pivote tradicional, sino más un jugón, bueno, con esa defensa de 5 atrás, y el Manchester United sin variar nada, su habitual 4-2-3-1, ya sabéis, con Cristiano Ronaldo apartado de la convocatoria tras no querer entrar en los últimos minutos contra el Tottenham, y con Rashford, Sancho, Bruno y Anthony en esa línea de mediapuntas y atacantes. En el centro del campo, Eriksen le ganaba la partida a Fred y le acompañaba un Casemiro que ha estado espectacular. Para mí, gran nivel de toda la defensa del Manchester United, haciendo que prácticamente David De Gea no haya tenido que intervenir en ningún momento del partido, más allá de esa acción del penalti. La verdad es que hemos visto las mismas señas de identidad de los Diablos Rojos que le valieron para dominar prácticamente al completo y dejar sin ocasiones hace un par de días al Tottenham en Old Trafford. Una presión adelantada muy buena, obligando siempre a los rivales a tener que recibir de espaldas. Ahí Lisandro, Varane, Dalot,
Casemiro han estado espectaculares contra los centrocampistas de un Chelsea que no eran capaces de retener el balón y que no eran capaces de salir, bueno, pues de esa presión adelantada que hacía un Manchester United que ha vivido en campo rival, que para mí en la primera parte hasta el minuto 35 ha estado muy cómodo hasta llegar a los 3/4 de campo del Chelsea, pero que a partir de ahí se le han apagado las luces porque ha tenido a un Sancho, la verdad, bastante errático, que ni ha encarado ni ha encontrado a situaciones de compañeros con ventaja, que ha fallado pases fáciles, que tampoco ha tenido una intensidad para presionar, para ganar acciones divididas de mucho nivel, y un poquito parecido también a Antony en la derecha. Al brasileño le ha costado encontrar, bueno, pues también situaciones de disparo, algo habitual en él. En definitiva, un Manchester United que para mí en los primeros 35 minutos había sido capaz de limitar prácticamente al completo el ataque del Chelsea, gracias a su forma de presionar, a su forma también sobre todo de progresar, metiendo a los laterales por dentro, teniendo esa superioridad por dentro con 3 hombres sobre los 2 que tenía el Chelsea, Loftus-Cheek y Jorginho contra Casemiro, Eriksen y Bruno Fernández, algo que ha permitido al Manchester United estar bastante cómodo en esos primeros 35 minutos, donde es cierto que le ha costado mucho generar ocasiones de gol, porque como os digo, bueno, pues no hemos visto esa versión parecida a la que vimos contra el Tottenham, de mover mucho el balón, de llevarlo de un lado a otro, de buscar muchos disparos desde fuera del área. No hemos visto ese Manchester United en ataque, no ha conseguido eso el conjunto de los Diablos Rojos ante un Chelsea que sabemos que con Tuchel, bueno, pues tuvo como principales cimientos esa defensa cerca del área, y que hoy con Graham Potter ha vuelto a demostrar que sigue siendo muy bueno en esa faceta. En definitiva, unos primeros 35 minutos en los que la única ocasión importante ha sido del Manchester United, y ha sido, como no, gracias a robar un balón en campo rival, la conexión entre Bruno Fernández y Rashford, que permitía al inglés quedarse contra Kepa Arrizabalaga, que está en un nivel espectacular desde la llegada de Graham Potter. Ya bueno, pues en los últimos encuentros con Tuchel, se había hecho con la titularidad, y hoy para mí ha vuelto a ser el mejor futbolista de su equipo, deteniendo lo que podía haber sido el 1-0 en el minuto 28, la ocasión que tenía Marcus Rashford. La verdad es que a partir de ese minuto 35 Graham Potter no ha esperado más, no ha esperado al descanso, que sabemos que es lo habitual en los entrenadores, sobre todo para, bueno, pues no enfadar a nadie, no dejar a nadie como el señalado. El inglés, para mí con acierto, bueno, pues ha decidido no esperar más, no esperar a que su equipo pudiese encajar un gol, y ha decidido hacer ese cambio en el minuto 35, metiendo a Kovacic por Cucurella, deshaciendo esa línea de 5 atrás, jugando con un 4-4-2 en rombo, con Mason Mount como media punta, con Sterling y Aubameyang como delanteros, con Jorginho, Loftus-Cheek y Kovacic como pivote e interiores de ese rombo. Y la verdad es que claramente bueno, pues hemos visto a un Chelsea diferente. En los primeros 35 minutos, creo, no tengo el dato exacto, pero la sensación es que Aubameyang había tocado 3 balones, y uno de ellos seguramente cerca de la portería de David De Gea, y en 7 minutos del 35 al 42 el gabonés había tocado 4 o 5 en situaciones dentro del área, en situaciones de que le metían un centro, él intentaba controlar, y aunque no ha estado acertado en esas acciones, sí, el Chelsea comenzaba a dar sensación de peligro, y de que podía probar en alguna ocasión con bastantes opciones de marcar a David De Gea, pese a que no lo ha conseguido. Al final el Chelsea había reaccionado, pero en otra ocasión el Manchester United, antes del descanso, gracias a su presión adelantada y bueno, pues a lo bien que han estado en ese tipo de situaciones contra los rivales de espaldas, Lisandro Martínez, Casemiro y Varane, como os decía, bueno, pues el Manchester United ha presionado otra vez, ha robado el balón, y Bruno Fernández ha vuelto a encontrar a Antony, que no en una ocasión tan clara como la que ha tenido Rashford, pero en una buena acción, en una buena oportunidad para marcar, ha disparado con su pierna derecha. Sabemos que le cuesta ahí bastante al ex del Ajax, y un disparo que se ha marchado rozando el palo izquierdo de la portería de Kepa Arrizabalaga. La verdad, una primera parte en la que el Manchester United para mí ha controlado en general hasta el minuto 35 con clara superioridad, llegando a esa zona de 3/4, finalizando jugadas y siendo capaz
pese a no tener muchas ocasiones de crear la más importante del partido y bueno, pues ser capaz de presionar a un Chelsea que no era capaz de tener el balón, que no era capaz de jugar en campo rival y que por lo tanto no estaba siendo capaz de activar, de encontrar a sus hombres de ataques. El partido ha cambiado con ese cambio con esa entrada de Kovacic, que también ha hecho que el Chelsea jugase en rombo y tuviese superioridad en el centro del campo, porque estaban 4 contra 3. La verdad es que la segunda parte ha sido un partido en el que no ha pasado prácticamente nada, hay que decirlo claramente porque ha sido así. Las noticias más destacadas de ese inicio de segunda parte, bueno, pues por desgracia la lesión de Rafa Varane, que se ha tenido que marchar en el minuto 60. Prácticamente daba la impresión de que se iba llorando el francés, porque podía haber sido algo importante en la rodilla. Luego en la repetición hemos visto que podía ser más algo muscular en su pierna derecha al intentar estirarse. Pero ya veíamos un partido más igualado en el que, bueno, pues a los dos les costaba mucho llegar, pero en el que sí eran capaces ambos equipos de pisar de vez en cuando el área rival, eso sí, sin ocasiones para ninguno de los dos. Erik ten Hag ha movido el banquillo, ha metido a Fred por Sancho, para que veáis el partido que estaba haciendo Sancho. Ha llevado a Bruno Fernández a la banda, Eriksen lo ha situado como media punta, Fred junto a Casemiro para meter más energía, para seguir presionando y para no perder esa batalla en el centro del campo. Como os digo, a ambos equipos les ha costado muchísimo atacar y tener acciones de mucho nivel en ataque. No hemos visto combinaciones, no hemos visto prácticamente nunca que alguien regatease a su defensor y crease ciertas ventajas, ¿no? La verdad es que a ambos equipos le ha costado mucho pues superar a la defensa, superar a los contrincantes que se estaban defendiendo. Chalobah ha tenido una acción a balón parado en el minuto 73 de córner, que se ha marchado al larguero, y al final, pues cuando parecía que el partido definitivamente iba a quedar en 0-0, porque también era lo que se merecían ambos equipos, por lo que estábamos viendo, porque nadie era capaz de dominar ya en ese segundo tiempo y de crear ningún tipo de ocasión. Han llegado los cambios de uno y otro equipo. La entrada de McTominay ha terminado 2-3 minutos después de la entrada del escocés, con un penalti sobre Armando Broja, que también había entrado hace un par de minutos. Un penalti para mí que, si no lo analizamos, es totalmente innecesario por parte del escocés, porque si veis la jugada repetida, el delantero del Chelsea comienza ya la jugada medio trastabillado. Es cierto que McTominay desde el principio le tiene, medio agarrado. Es cierto que no le está cogiendo de la camiseta, pero le tiene claramente impidiéndole que se mueva con libertad. Y luego lo que ocurre es que el albanés empieza a tropezarse, se medio cae, y McTominay, de forma para mí absurda, sigue agarrándole cuando ya no hay ninguna opción de que le marque gol. Por lo tanto, el árbitro, para mí, creo que ha acertado en esa acción. Jorginho, que le ganaba la batalla a un David De Gea, que sabemos que los penaltis es un portero que no suma demasiado, sus estadísticas son muy muy pobres. Y al final la impresión es que el Chelsea aprovechaba un error importante del Manchester United para adelantarse en el marcador, y se iba a llevar un partido en el que los de Graham Potter no habían estado ni siquiera a un nivel notable en muchas zonas del campo. Pero al final, en un centro al área, ha aparecido un Carlos Enrique Casemiro, que venía de hacer un partido espectacular contra el Tottenham, que estaba haciendo también un partido más que notable en ese centro del campo, y que ha aparecido en el 93 con un golazo espectacular, medio cayéndose para atrás al palo contrario, obligando a Kepa a tener que volar, a hacer una estirada espectacular. El portero vasco del Chelsea, que le ha tocado, le ha rozado ese balón, que ha pegado en el palo, y finalmente ha terminado metiéndose en la portería del Chelsea, para dejar un encuentro en el que, como os digo, no ha habido ni mucho juego ni muchas ocasiones, en un 1-1 que perfectamente podía haber sido un 0-0. El Chelsea, que creo que hoy podía haber hecho bastante más, jugando como local además.
El Manchester United, que por una parte, bueno, pues ha tenido bastante control, por otra le ha faltado también, bueno, pues bastantes cosas en ataque. No hemos visto prácticamente a Anthony, no hemos visto a Sancho, Rashford, más allá de la acción que ha tenido que os comentaba antes, tampoco ha intervenido. Bruno Fernández ha intentado alguna acción, es cierto que ha metido buenos balones, a la acción de Rashford, la acción de Anthony creo que son suyas, algún disparo del portugués, y es cierto, como siempre, muchísimo trabajo para hacer esa presión alta. En definitiva, un partido que ha estado por debajo de las expectativas de lo que creo que todos esperamos cuando vemos que va a comenzar un Chelsea-Manchester United. Al final 1-1, los Diablos Rojos que se han enfrentado ya a, creo, se han enfrentado ya a todos los rivales del Big Six. Ganaron al Liverpool jugando en Old Trafford, ganaron al Arsenal jugando en Old Trafford, ganaron al Tottenham jugando en Old Trafford, perdieron claramente, para mí humillados, ante el Manchester City en el Etihad Stadium, y hoy en Stamford Bridge han sacado un empate a 1 que de momento deja al Chelsea como cuarto con 21 puntos. Quinto es el Manchester United con 20. Vuestra opinión sobre el partido, sobre lo que queráis del Chelsea y del Manchester United, os la pido en comentarios. Ahí podemos debatir y analizar todo lo que me comentéis. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.